Buen día, vamos a calcular el campo magnético de un segmento de corriente. Llamamos segmento de corriente a un trozo de alambre rectilíneo que hace parte de un circuito cerrado y por el cual pasa una corriente I. Ese segmento de corriente genera un campo magnético a su alrededor, el cual se representa con el vector B y es un vector perpendicular tanto al segmento de corriente como al radio desde el campo magnético hasta el elemento de corriente. Esto se calcula por la ley de Biot-Savart, la cual dice que el campo magnético generado por un elemento de corriente, que está representado como I por dl, en donde dl o delta dl es la longitud de ese pequeño trozo del alambre con corriente, e I, que es la corriente eléctrica. Entonces, el campo magnético se representa por el producto cruz de esos dos vectores y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el punto o la distancia desde el elemento de corriente hasta el punto donde se quiere hallar el campo. Mu sub 0 sobre 4pi es una constante que depende del sistema de unidades y para el sistema sí pues tenemos que mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. El campo magnético está dado en Tesla. Eso quiere decir que para calcular el campo magnético en un punto debemos calcular el campo magnético primero de todos los elementos de corriente que pertenecen al segmento y esto nos da una suma infinitesimal representada matemáticamente por una integral. Es decir que el campo magnético se calcula por medio de esta integral reemplazando la expresión de Biot-Savart dentro de la integral y nos va a dar en términos generales una integral tridimensional, cada una de las cuales corresponde a una componente del vector resultante. En general, entonces, en el sistema cartesiano tenemos que resolver tres integrales para hallar el campo magnético de un segmento de corriente. Sin embargo, podemos pasar a otro sistema de coordenadas más amigable, en este caso, que es el sistema de coordenadas cilíndrico. Como vemos, a una misma distancia del segmento de corriente el campo magnético va a ser constante, por lo tanto vamos a resolver solamente una integral. Si definimos obviamente el campo magnético en coordenadas cilíndricas y definimos además la dirección tau como una dirección tangente a la circunferencia concéntrica con la corriente. Entonces en ese caso se simplifica más el problema con respecto a las coordenadas cartesianas, pues aquí tenemos que resolver solo una integral y procedemos entonces a la solución. Para ello reemplazamos la expresión dB de Biot-Savart y nos va a dar la magnitud del producto cruz de I por dl por R, es decir, el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces θ representa el ángulo entre IDL y R. Este ángulo y este R para cada IDL pues son diferentes. Cada IDL tiene su propio R y su propio θ. Por lo tanto, en la expresión de la integral nos va a aparecer tres variables, que son la variable θ, la variable R y la variable dl. Para resolver esta integral tenemos que decidirnos por cuál variable nos vamos y resolver la integral. Vamos a escoger como variable L, es decir que vamos a convertir R y θ en función de L. En el caso de R vamos a reemplazarla por su expresión del triángulo rectángulo que vemos acá por el teorema de Pitágoras. Obtenemos que R cuadrado es igual a A cuadrado más L cuadrado. Lo mismo obtenemos para el seno de θ, igual a opuesto sobre hipotenusa, es decir, A sobre R, pero R es la raíz cuadrada de A cuadrado más L cuadrado. Ponemos esto dentro de la integral, reemplazamos y vemos que obtenemos la expresión que está en la pantalla. Para resolver esta integral utilizamos la fórmula que ya existe en los libros y que está expresada acá en la pantalla. Entonces reemplazamos y los límites los ponemos desde L1 con signo negativo hasta L2 y obtenemos finalmente la expresión para el campo magnético en cualquier punto
alejado del segmento de corriente a una distancia A. Por ejemplo, podemos calcular el campo magnético de una corriente infinitamente larga. En este caso, L sub 2 se tiende hasta el infinito y L sub 1 tiende hasta menos infinito. Tomamos entonces la expresión, la modificamos un poco para calcular el límite y vemos que nos va a dar una expresión más sencilla para calcular el campo magnético de una corriente infinitamente larga y rectilínea. Ese campo magnético, si lo calculamos a una misma distancia de la corriente, nos va a dar un campo magnético constante en magnitud. Es decir que si tomamos varios puntos en el espacio, vamos a obtener que si nos acercamos a la corriente dirigiéndonos por el eje Z, pues el campo magnético va a ser más intenso, mientras que más alejados va a ser menos intenso, su magnitud va a ser menor. Por ejemplo, si tomamos varios planos en el sistema cartesiano y le calculamos el campo magnético con esta ecuación, vemos que si nos tomamos un plano lejano de la corriente, el campo magnético se va a debilitar, mientras que si nos acercamos al elemento o al segmento de corriente, vamos a obtener un campo magnético más intenso. Y así sucesivamente podemos tomar diferentes puntos en el espacio. Veamos cómo se ve la configuración del campo en el espacio tridimensional. Y vamos a cambiar ya no los puntos en donde queremos hallar el campo, sino el mismo segmento de corriente. Le vamos a dar una forma, por ejemplo, circular, es decir, que distribuimos los elementos de corriente de tal forma que nos den una espira circular con corriente, y obtenemos que el campo magnético dentro de la espira va a ser constante y va a ser máximo, sobre todo en el plano de la espira, y fuera de la espira pues el campo magnético va a ser menor y va a tender a cero, inclusive más rápido a medida que nos alejamos de la espira. En el plano de la espira, como se puede observar, los puntos rojos que están en el plano de la espira pues son puntos en donde el campo magnético es aproximadamente cero, fuera de la espira. Ahora cambiamos la dirección de la corriente. En este caso, pues el campo magnético cambia de dirección a la opuesta debido a que la ley de Biot-Savart es la multiplicación de dos vectores. Si uno de los vectores que está compuesto por la corriente y el elemento de L cambia su signo, pues obviamente el vector resultante también va a cambiar su signo. Vamos a mirar otros fenómenos. Por ejemplo, le cambiamos la forma a la espira y vemos que el comportamiento del campo magnético es similar. Es decir, dentro de la espira el campo magnético es constante sobre el plano de la espira y es además máximo. Y fuera de la espira el campo magnético se debilita. Eso lo podemos observar mejor cuando transformemos la espira a una espira más angosta. Entonces, si la corriente sube y doblamos el alambre inmediatamente para que ella baje y cerramos el circuito, podemos ver que el campo magnético fuera de la espira es aproximadamente cero. Entre más cerca estén los alambres que suben y bajan, pues el campo magnético va a ser cero con más rapidez. Un caso similar podemos observar cuando enrollamos el alambre con corriente, es decir, subimos la corriente y luego la enrollamos hacia abajo. Entonces el efecto alrededor del campo magnético, el efecto va a ser el mismo. Esto nos lleva a concluir que si nosotros tenemos una serie de vectores o de elementos de corriente distribuidos de una forma arbitraria en el espacio, el efecto que va a dar cada uno de estos elementos de corriente sumados en un punto del espacio va a ser el mismo, que daría una corriente rectilínea que va desde la cola del primer elemento de corriente hasta la cabeza del último. Es decir, se va a someter a las mismas reglas de suma de vectores. Estas simulaciones tridimensionales se hicieron con el paquete Science Solar, un paquete gratuito para integrar a cualquier
archivo de Excel para ver simulaciones de problemas y para construir sus propios modelos en el espacio tridimensional. Entonces les invitamos a visitar sciencesolar.com y también a suscribirse a este canal. Muchas gracias.